Impactante revelación. Mi nuera me sorprende al decirme que ya se casaron hace 24 horas. La cena se tornó en un campo de batalla silencioso. Don Armando, con el peso de 6 décadas de vida a cuestas, mantenía la mirada fija en su plato, mientras el murmullo de su familia se hacía cada vez más tenso. La noticia había llegado como un rayo en un cielo sereno: Valeria y Ricardo se habían casado. El aire, cargado de incomprensión, parecía estrangularlo. La voz de Ana había sido un eco doloroso, resonando en su mente: lo hicieron, don Armando, se casaron. Mientras se revolvía la ensalada, el viejo campesino luchaba contra sus impulsos. Cada bocado que daba era un recordatorio de su propia crianza, de los años que había dedicado al trabajo duro y los sacrificios para sostener su hogar. ¿Por qué no se lo dijeron antes?, se preguntaba, mientras su respiración se volvía irregular. El dolor y la rabia se entrelazaban en su pecho como una serpiente estranguladora. Una mezcla de sentimientos lo asediaba: orgullo por su hija y desdén hacia esa decisión tomada sin su consentimiento. Valeria, al otro lado de la mesa, estaba pálida pero decidida. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora reflejaban una calma feroz que don Armando nunca había presenciado. «Papá, no puedo creer que no lo entiendas», replicó, aunque su voz tembló ligeramente. Ella quebró el silencio exponiendo su amor por Ricardo, un amor que tenía la inocencia de la juventud, pero que parecía no ser suficiente para su padre. Don Armando notó cómo la voz de su hija crecía en intensidad, casi desafiante. Esa pasión despertó algo en él, una chispa de duda que le desgarraba el alma. En ese momento, antes de que la conversación se tornara más oscura, don Armando sintió el deseo de interrumpir, de eliminar esa escena de su mente. «Esto no puede ser verdad», repetía internamente como un mantra. Sin embargo, la idea de forzar a Valeria a dejar a Ricardo se le presentaba con un fervor que le resultaba aterrador. La posibilidad de perderla era aún más abrumadora. La tradición chocaba con el amor y su mundo, construido en base a principios sólidos, se desmoronaba. La mente de don Armando giraba en espiral. Recordaba cómo su esposa, ya fallecida, le decía que el amor era lo que mantenía unida a una familia. En un rincón de su mente cuestionaba sus propias convicciones. La estabilidad económica, la seguridad. ¿Era eso lo único que realmente importaba? Con cada respuesta, una pregunta nueva surgía. La ira toward Ricardo aumentaba, pero el orgullo de ser padre lo mantenía atormentado entre la razón y el deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena se había convertido en un campo de batalla personal. Don Armando sentía una sombra de pánico levantar tentáculos dentro de él. Valeria era su todo, su razón de ser, pero la situación que enfrentaba amenazaba con separarlos. Ricardo, un joven de buenas intenciones, capturaba su atención, pues cada palabra que Valeria pronunciaba lo alejaba más de su ideal. El amor y el sacrificio de Ricardo comenzaban a revelarse, y de repente su historia parecía más profunda de lo que don Armando había imaginado. A medida que el conflicto se intensificaba, su determinación por mantener su legado chocaba con el deseo de no perder a la única luz que le quedaba en su vida. La angustia era insoportable y con ella, la verdad ineludible: colocarse en contra del amor de su hija podría significar perderla para siempre. En la penumbra de aquella cena familiar, don Armando se enfrentaba a la elección más difícil de su vida, con cada segundo que pasaba pesando más en su corazón, convencido de que su mayor dilema apenas comenzaba. Las horas siguieron su curso después de aquella cena catártica, y las noches se convirtieron en un refugio de reflexiones inquietantes para don Armando. En la soledad de su habitación, mostró una faceta de sí mismo que había mantenido oculto bajo la superficie. El silencio se volvió un compañero constante que amplificaba sus pensamientos. Estirado en la cama, su mente se debatía entre las estructuras rígidas que había construido a lo largo de su vida y la vertiente nueva de emociones que amenazaban con desbordarse. La incertidumbre lo llevó a buscar respuestas, a enfrentarse a sus propios miedos. ¿Qué tipo de padre soy si no puedo aceptar la felicidad de mi hija?, se preguntaba varias veces,
como si cada repetición pudiera ofrecerle consuelo a su lucha interna. En medio de esta tormenta emocional, la imagen de Valeria apareció con claridad. Su sonrisa ligera y su risa contagiosa eran un reflejo de la alegría que él, en su egoísmo, temía perder. Sin embargo, no podía simplemente dejar que su convicción acerca de la vida se desmoronara. Don Armando comenzó a reflexionar sobre su papel como hombre de familia, y los sacrificios que había hecho. La herencia cultural que había abrazado parecía ahora una prisión. Había sido un pilar de fortaleza, pero a costa de la libertad de aquellos a quienes amaba. El eco de su propia crianza resonaba en su mente. Nunca comprometas tus principios. Con el amanecer llegó una chispa de determinación. En lugar de seguir el camino de la oposición, decidió que debía conocer más sobre Ricardo, no como un adversario, sino como un futuro miembro de la familia. Este pensamiento sembró en él un nuevo propósito: acercarse a Ricardo y entender su visión del mundo. Este nuevo plan era un acto de valentía, un paso en el que su crecimiento personal demandaba que confrontara sus contemplaciones más íntimas. El día siguiente transcurrió entre las actividades cotidianas, pero su mente estaba alerta y enfocada. Más que nunca se sintió impulsado a transformar su miedo en curiosidad. Decidió invitar a Ricardo a un café, un encuentro espontáneo que no pudo prever que traería consigo una revelación impactante. La idea de un diálogo sincero le ofreció una pizca de esperanza. Al llegar al café del pueblo, el murmullo de las conversaciones ajenas se convirtió en un trasfondo distante. La ansiedad habitaba profundamente en su pecho, desafiándolo a abandonar los esquemas que había establecido por años. Se sentó al borde de una mesa, y al poco tiempo vio aparecer a Ricardo. El joven entró con su habitual sonrisa, esa que provocaba ondas de calidez en su hija, y eso era todo lo que necesitaba saber. Don Armando lo saludó, y el tímido diálogo se convirtió rápidamente en un intercambio lleno de matices y emociones. A medida que hablaban, la apertura de Ricardo comenzó a desmantelar preconceptos y barreras. La pasión por la vida y el amor que Ricardo expresó no solo era inmenso, sino genuino. Cada palabra se sentía como un ladrillo que removía los cimientos de su resistencia. Estaba en el precipicio de una transformación personal que, si se permitía vivir, lo llevaría a descubrir nuevas verdades sobre la familia y el amor, pero, en un giro inesperado, Ricardo hizo una confesión que truncó el crecimiento que don Armando empezaba a experimentar. Mientras la inseguridad se posaba en el ambiente, don Armando sintió como la tierra temblaba bajo sus pies y la tensión emergió. El futuro de Valeria estaba en juego. La sensación de urgencia lo atrapó con la pregunta que desde hace días lo desvelaba: ¿estaría dispuesto a dejar de lado sus convicciones por amor? La respuesta que deseaba, la decisión que tomaría, lo llevaría hacia un destino que jamás imaginó. Era el momento de la verdad y, mientras el aire se volvía pesado, la realización de que su vida se encontraba en una encrucijada se hacía inminente. De repente, todo estaba en su contra. Podría enfrentar a sus propios ideales o quedaría atrapado en el pasado. La mente de don Armando empezó a girar en espirales, atrapada entre la incredulidad y la angustia. La revelación de Ricardo había desatado una secuencia de pensamientos caóticos, cada uno más aterrador que el anterior. El joven, al compartir su verdad, no solo había desmantelado las murallas emocionales que don Armando intentaba levantar, sino que también había abierto una caja de Pandora repleta de dilemas personales y morales. ¿Qué significaba esto para Valeria? ¿Realmente había tomado la decisión de casarse sin su bendición? La idea de ser excluido de un momento tan fundamental en la vida de su hija lo golpeó con más fuerza que cualquier crítica que podría recibir de su propia justificación. El pensamiento comenzaba a asfixiarlo, cada segundo que pasaba parecía garantizándole que había fracasado como padre. Su respiración se volvió irregular. Decidió que debía articular una respuesta, pero las palabras se negaban a salir. Sus valores familiares, rígidos e inquebrantables, se agrietaban frente a la realidad vivida de su hija y su elección de vida. ¿Qué clase de hombre era aquel que no podía adaptarse a los cambios que la vida le imponía? ¿Era realmente un protector o simplemente un prisionero de sus propias convicciones? A medida que Ricardo continuaba explicando el contexto de su boda repentina, don Armando se sintió desbordado por una mezcla de emociones: miedo por el futuro de Valeria, incredulidad ante la determinación de su hija y, por encima de todo, una punzada de envidia hacia una vida que parecía estar forjándose sin él. Ella es feliz, musitó Ricardo con una sonrisa sincera, pero don Armando sintió que su corazón se encogía ante la idea de que la felicidad no siempre implicaba su participación. Se percató de que el amor en su forma más pura,
no se limitaba a la aceptación de su aprobación. La libertad individual de Valeria lo obligaba a redefinir su papel, una tarea que nunca había imaginado necesaria. Debo conocer a la persona a la que le dio su corazón, sin prejuicios, reflexionó internamente. Y aunque esa epifanía no borraba la inseguridad que le susurraba en cada rincón de su mente, comenzó a entender que su crecimiento personal dependía no de rechazar lo desconocido, sino de sumergirse en él, por primera vez. Consideró la idea de aceptar no solo a Ricardo, sino todo lo que representaba, un cambio en la estructura familiar, una nueva manera de ser padre. Este camino, aunque incierto, lo invitaba a soltar un poco de control, a permitir que su hija siguiera su propio sendero. La conversación continuó, y mientras Ricardo compartía sus sueños y aspiraciones junto a Valeria, don Armando empezó a vislumbrar la posibilidad de un mundo donde el amor no era una cuestión de control, sino de apoyo. La decisión de ofrecer su mano en este nuevo capítulo de la vida se posicionaba en el horizonte, brillante pero amenazadora. Sin embargo, la inquietud persistía. Había un remanente de resistencia que prometía regresar cuando menos lo esperara. Reflexionando sobre las posibilidades, don Armando se dio cuenta de que su verdadera prueba no sería la aceptación de Ricardo, sino el momento en que se viera obligado a confrontar sus propios miedos profundamente arraigados, y en ese instante de claridad, don Armando sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. El futuro es incierto, pero estoy aquí para hallarlo, se dijo. Mientras se levantaba para despedirse de Ricardo, una nueva pregunta brotó de su ser: ¿podría reconciliar su rol como padre, incluso si eso significaba permitir que la vida de Valeria tomara un rumbo diferente al que había imaginado? Con el eco de la revelación aún retumbando en su mente, don Armando se quedó contemplando el cambio que había comenzado a gestarse en su interior. Miedos, ideales y amor se entrelazaban en una danza tensa, y el próximo paso determinaría no solo su relación con su hija, sino también su propio destino. ¿Estaba preparado para enfrentar la vida con una renovada perspectiva? La respuesta aguardaba en las sombras de lo que estaba por venir. Don Armando sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse ante la confusión y el torbellino de emociones que habitaba su ser. Había logrado una conciencia renovada, pero la chispa de cambio que había vislumbrado aún era insuficiente. Cada paso que daba en esta nueva dirección se sentía como una lucha entre sus antiguas convicciones y la voluntad de adaptarse a las realidades de su hija. Mientras caminaba hacia su automóvil, su mente giraba en torno a sus inquietudes. La idea de que Valeria ya no necesitaba su aprobación lo empujaba a un rincón de su propia historia que nunca había explorado. Aquello era aterrador pero al mismo tiempo fascinante. ¿Qué clase de relación podía forjarse si abandonaba el miedo y abrazaba la verdad sobre lo que Valeria deseaba? Con el motor del coche encendido, don Armando se encontró mirando por la ventana. El paisaje familiar se difuminaba en su visión mientras se preguntaba cuándo la vida de Valeria se había convertido en un camino que él no podía prever. Había dedicado años a moldear su futuro, pero en cuestión de minutos, sus cimientos se tambalearon. ¿Qué había fallado en su planificación? Reflexionando sobre esta contradicción interna, sintió que debía tomar el control. No podía limitarse a ser un espectador en la vida de su hija. Si Valeria creía en las decisiones que había tomado, él también debía hacerlo. Esta revelación lo llenó de determinación por confrontar sus dudas. Tenía que conocer más sobre Ricardo, más allá de los estigmas que las estrictas normas familiares le habían inculcado. Inmediatamente, don Armando se dispuso a tomar acciones concretas. Decidió invitar a Ricardo a almorzar. No solo para conocerlo formalmente, sino para abrir un canal de comunicación que desactivara el temor que le estaba consumiendo. Su mente palpitaba con preguntas, pero sabía que más allá de la incertidumbre, había una oportunidad de reconciliación. El día siguiente llegó y con él la mesa del restaurante elegida por don Armando. Aquel lugar era un símbolo de su pasado familiar, un rincón que había visto sonrisas y celebraciones. Mientras aguardaba la llegada de Ricardo, sus pensamientos se volvieron vívidos. Quería que la conversación fluyera, que fuese un intercambio sincero. Las palabras debían ser medidas, pero también honestas. Un juego de ajedrez emocional. Ricardo apareció puntual, con esa misma energía despreocupada que había exhibido la anterior vez. Se sentó frente a don Armando y tras los saludos iniciales, hubo un momento de silencio que se volvió incómodo. La mente de don Armando se agolpaba con frases que nunca había pensado compartir. ¿Qué puedes aportarle? ¿Por qué Valeria te eligió? Antes de que esos pensamientos cerraran la posibilidad de entendimiento,
don Armando respiró hondo y tomó la decisión de hablar desde su vulnerabilidad. Con voz entrecortada, comenzó a describir sus preocupaciones como padre, pero también su anhelo de entender mejor a aquel que se había convertido en parte de su vida. A medida que la conversación avanzaba, don Armando comenzó a escuchar de verdad. Las historias y aspiraciones de Ricardo se desbordaban con pasión, y por primera vez, su miedo dejó paso a una curiosidad genuina. Sin embargo, al vislumbrar la conexión entre Ricardo y Valeria, una nueva inquietud surgió en su interior. ¿Estaba acaso en el camino de perder a su hija para siempre? La pregunta latente, agazapada en el fondo de su mente, dejó caer una sombra sobre lo que estaba generándose en la mesa. Don Armando sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La confrontación con sus temores más profundos estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la posibilidad de un desengaño desgarrador. Al finalizar el almuerzo, don Armando se sintió un poco más cercano a la tranquilidad, pero aún así, la tensión estaba presente. Mientras se alejaban del restaurante, una pregunta lo inquietaba: ¿podría realmente abrir su corazón a la nueva relación de su hija, o estaba destinado a ser un ancla en su vida en lugar de una guía? La respuesta que tanto anhelaba parecía escurrirse entre sus dedos, y con cada paso, se agudizaba el eco de su miedo. El futuro exigía una valentía que aún tenía que descubrir. ¿Sería capaz de atravesar el laberinto de su propia emocionalidad y renacer como el padre que Valeria necesitaba, o seguiría naufragando entre incertidumbres? La respuesta a esta inquietante cuestión se acercaba a medida que el día avanzaba. Don Armando regresó a casa con un cúmulo de emociones aún revoloteando en su interior. La cena, tan esperada por él, seguía pendiente, pero sus pensamientos permanecían atrapados en el eco de las palabras de Ricardo. La conversación era más que una simple conversación, había abierto una puerta a posibilidades que jamás había contemplado. Su relación con Valeria, arraigada en expectativas, había empezado a tambalearse de a poco, y eso lo aterrorizaba. Mientras se sentaba en la mesa, el aroma familiar del guiso que su esposa había preparado lo envolvió, pero no logró calmar su inquietud. La comida se convirtió en un mero acompañamiento a su tormento interno. ¿Cómo podría aceptar que Valeria estaba haciendo su vida, que sus decisiones eran ajenas a las suyas? El cariño paternal chocaba con su necesidad de control, una batalla interminable que lo desgastaba. Durante la cena, notó la mirada curiosa de su esposa. Había un matiz que no le era familiar, un deseo de comprender su estado de ánimo. Antes de perderse en la vorágine de pensamientos, decidió que era el momento de mostrarle su vulnerabilidad, de no solo ser un padre, sino también un compañero de vida. Con voz temblorosa, comenzó a narrar la experiencia de su almuerzo con Ricardo. Contó sus impresiones, esas que iban más allá de la simple charla superficial. Su esposa lo escuchó atentamente, los ojos entrecerrados en un esfuerzo por captar la profundidad del conflicto que le enfrentaba. ¿Y cómo te sientes respecto a eso, querido?, preguntó con un tono que invitaba a abrirse. Don Armando dudó, la pregunta rebotaba en su mente y, tras un momento de silencio, expuso sus temores. Habló del miedo a perder el rol central en la vida de su hija y a enfrentar, a su vez, el miedo a no saber cómo actuar ante la nueva etapa de Valeria. Las palabras fluyeron como un río desbordándose, cada emoción una piedra que caía en el agua, generando ondas que se propagaban. Su esposa compartió que también había sentido esa pérdida, una desconexión con lo que solía ser su mundo familiar. Ambos, en medio de una lucha interna, percibieron que la transición al nuevo capítulo de la vida de Valeria requería del compromiso de los dos como padres. Sintiéndose más ligero al anidar la sinceridad en su hogar, don Armando sintió un resquicio de esperanza. Sin embargo, justo cuando creía tener claro su objetivo, la campana del teléfono sonó, rompiendo el momento de tranquilidad. Al recoger el aparato, la voz de una amiga de Valeria resonó con un cariz alarmante. Don Armando, debo decirle algo importantísimo sobre Valeria, comenzó la voz, invocando una mezcla de sorpresa y temor en él. Se casó hace 24 horas. La noticia estalló en la mente de don Armando como un trueno. Su corazón se detuvo por un instante, las palabras atascadas en su garganta. No sabía si buscar respuestas o desmoronarse en su propia incredulidad. ¿Cómo era eso posible? ¿Por qué no había sido informado? El eco de su propia lucha se amplificó ante esa revelación. En un instante su ansiedad y determinación se polarizaron en una nueva dimensión. Mientras la voz continuaba hablando, él se sentía en un torbellino emocional, aturdido, atrapado entre la sorpresa y la visión de un futuro completamente revolucionado.
La imagen de su hija casada, sin su consentimiento ni su bendición, le arrebataron el aliento. En ese preciso momento una inquietud punzante lo llevó a cuestionarse todas sus decisiones, el camino que había escogido al abrirse a Ricardo. ¿Dónde quedaba su papel como padre si la vida de Valeria transcurría sin su guía? Restringiéndose la frente con pesadez, supo que lo que había sido un intento por entender se convertía en un instante crucial. El miedo regresaba, pero con una fuerza renovada. Ahora más que nunca necesitaba enfrentarse a sus inseguridades, a las viejas creencias que le dictaban cómo debía ser un padre. Era el momento de actuar. Tenía que replantear no solo su relación con Valeria, sino también el significado que le daba a su rol familiar. La revelación que lo había sacudido requería de él una introspección valiente y una disposición a redefinir su lugar en el mundo. El futuro, lleno de incertidumbres, lo exigía a avanzar a pesar del miedo que lo acosaba, y así, con la noticia aún resonando en su mente, un nuevo deseo se encendió en su interior: descubrir cómo podía convertirse en el padre que Valeria realmente necesitaba, sin interferencias ni juicios. Pero había algo más que lo inquietaba. ¿Qué mensajes vendrían después de esta sorprendente revelación? El próximo paso era vital, y él debía prepararse para enfrentarse a las decisiones que cambiarían el curso de su vida familiar para siempre. Don Armando se sentó en el sillón de la sala, con la mirada perdida en el marco de la puerta que conectaba su hogar con el mundo exterior. Las luces tenues del atardecer se filtraban a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas que parecían reflejar su estado de ánimo, una mezcla de confusión e impotencia. Había perdido la noción del tiempo, su mente, abrumada por el torbellino emocional, se resistía a encontrar una respuesta clara para el caos que se había desatado. La idea de que Valeria había tomado una decisión tan trascendental sin su participación lo dejó descolocado. Sentía que su rol no solo como padre se desvanecía, sino que lo estaban relegando a un simple espectador de su vida. Buscó en su interior madurez suficiente para aceptar la situación, pero una tormenta de emociones lo invadía. La angustia crónica que había sentido desde la juventud, esa necesidad de estar al mando, estaba nuevamente manifestándose en su interior. La conversación con su esposa, aunque reveladora, no fue suficiente para despejar la nube de dudas que lo rodeaba. Debía confrontar a Valeria. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero tenía que intentarlo. La única certeza que lo movía era la necesidad de entender la motivación detrás de su decisión, de descubrir qué había llevado a su hija a actuar sin consultarlo. Se levantó del sillón, decidido. Caminó hacia su escritorio, donde siempre había guardado los documentos familiares. Buscó una hoja en blanco y un bolígrafo. Podría intentar escribir una carta, algo que los ayude a comunicarse con claridad. Necesitaba articular sus pensamientos de manera que no solo se percibieran como un ataque y no restaran a la importancia que su hija encontraba en su nuevo camino. Mientras escribía, sus dedos se detuvieron. La idea de regañarla o mostrarle su decepción era tentadora, pero la clave estaba en el enfoque que eligiera. Debía plasmar su amor y su preocupación, su deseo de ser parte de este nuevo capítulo, y no un obstáculo. Se llenó de determinación. Querida Valeria, comenzó, he escuchado una noticia que me ha sorprendido profundamente. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre ello. Es importante para mí comprender tu decisión y saber cómo puedo apoyarte en este camino que eliges. Cuando logró completar la carta, sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Definitivamente era un paso adelante, un intento honesto de conectar. Le tomaría el tiempo necesario para encontrar las palabras adecuadas, pero en su interior surgía un nuevo sentido de responsabilidad. Don Armando sabía que esta era una oportunidad para transformar su relación con Valeria. No se trataba solo de su miedo a ser excluido, sino de aprender a ceder y permitir que su hija floreciera. Necesitaba abandonar la idea de que su valor como padre se medía por su influencia sobre ella. A medida que visualizaba el encuentro con Valeria, comprendió que estaba abriendo un nuevo espacio en su vida. Un espacio que prometía ser liberador para ambos. Esta revelación lo llevó a reflexionar: ¿qué otros cambios podrían surgir en su vida a partir de esta nueva perspectiva? Con esa incertidumbre, una chispa de curiosidad comenzó a brillar en su pecho. Sin embargo, había un peso en sus pensamientos, velos de dudas continuaban envolviendo su mente. La voz de la amiga de Valeria aún resonaba en sus oídos, una advertencia que él no podía ignorar. La pregunta que lo atormentaba era si realmente estaba preparado para el potencial impacto de esta elección. De pronto, la puerta se abrió con suavidad, y Valeria entró en la habitación.
La mirada serena en su rostro contrastaba con la tempestad en su interior. Don Armando sabía que ese momento definiría no solo su interacción, sino el tipo de padre que deseaba ser. Alzó la vista listo para enfrentar la realidad, y su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y temor. «Hola, papá», saludó Valeria, y en ese instante él supo que la conversación que estaba por tener no solo podría cambiar su relación con ella, sino también la percepción que tenía de sí mismo como padre. Era el momento de abrir un diálogo sincero, el instante donde sus temores y sus aspiraciones se entrelazaban. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante emergía: ¿qué verdades y secretos se desatarían durante su charla? Enfrentarse a los sentimientos y comprender la nueva realidad que Valeria representaba sería un desafío de proporciones drásticas. Pero estaba decidido a hallarse en esa nueva dimensión que ambos se estaban forjando. Don Armando respiró profundamente, sintiendo cómo la atmósfera cargada de la habitación lo envolvía. Valeria se sentó frente a él, sus ojos destilaban serenidad y a la vez una inexplicable determinación. Era un momento que él había anticipado con temor y curiosidad. «Papá», comenzó Valeria, «quiero que sepas que lo que he decidido no es un capricho. He estado pensando en esto durante mucho tiempo». Su voz era firme, pero en su gesto había un atisbo de vulnerabilidad. Don Armando se sintió desgarrado entre la urgencia de responderé y la necesidad de escuchar. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza como un eco. «No es un capricho». Lo que él había percibido como una afrenta a su autoridad era en realidad una búsqueda personal. Durante años había cultivado su imagen como un padre protector y controlador, pero ahora entendía que cada acción de Valeria era parte de su proceso de autodeterminación. «¿Fue realmente lo que necesitabas?», preguntó don Armando, esforzándose por mantener la calma mientras un torrente de emociones lo asaltaba. Para él, cada palabra contaba y pesaba su significado en las dinámicas familiares. La conversación se sentía como una delgada línea que transitaba entre la complicidad y la discordia. «Me siento feliz. Me siento libre», dijo Valeria con un brillo en sus ojos. «En estos días he aprendido mucho sobre quién soy y lo que quiero ser». Esa frase le hizo reflexionar. Había dedicado su vida a crear un camino que llevara a su hija a un futuro seguro, pero nunca había tomado el tiempo para preguntarse qué quería realmente Valeria. Era un choque entre su deseo de proteger y su miedo a perderla. Mientras Valeria compartía los motivos que la llevaron a casarse en secreto, don Armando se sintió como un testigo de su destino. La valentía de su hija le sorprendía y lo incomodaba a la vez. Ella no solo se había despojado del manto de expectativas familiares, sino que al hacerlo, también lo confrontaba a él. «Yo quiero apoyarte, pero necesito entender», dijo con una sinceridad que resonó en el aire. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Valeria bajó la mirada, como si se sintiera culpable. «Porque sabía que lo verías como un error. No quería que nuestra cercanía fuera un campo de batalla. Simplemente quería vivirlo y después comentártelo». El peso de sus palabras lo hirió. Don Armando tomó conciencia de que su enfoque había hecho que su hija se sintiera insegura a la hora de compartir sus decisiones. ¿Cuántas veces en la búsqueda de un vínculo fuerte, había logrado erosionar su confianza? Mientras la conversación avanzaba, él comenzó a plantear preguntas. «¿Cómo fue todo esto? ¿Quién es tu pareja?». Lo que antes eran meras inquietudes se estaban transformando en valiosas oportunidades de aprendizaje. Aunque el miedo y la duda seguían siendo constantes, la curiosidad comenzaba a eclipsarlos. Don Armando sentía que estaba empezando a conocer a Valeria en un nivel más profundo. Aquello era un revelador cambio de paradigma. No se trataba de poseer el control, sino de permitirle a su hija formar su propio camino, incluso si ese camino se desdibujaba de lo que había imaginado. Al final de la conversación, don Armando se dio cuenta de que había algo fundamental que debía hacer. Para poder seguir apoyando a Valeria, necesitaba abrir su mente y su corazón. La decisión de dar un paso atrás no significaba perder su influencia, sino dar espacio a una relación genuina. Mientras Valeria se retiraba, don Armando se sintió renovado. Había adquirido una nueva perspectiva sobre su papel como padre, uno que le permitiría crecer en su propia vida. Pero tras esa revelación vino una nueva inquietud: ¿cómo confrontaría a su esposa con esta nueva dinámica familiar? Las sombras de la incertidumbre se cernían nuevamente sobre él, mientras se preguntaba cómo implementar esta transformación. Era claro que había llegado el momento de una conversación más crucial.
Lo que parecía ser un comienzo prometedor encierra a su vez la necesidad de reconciliar sus propios miedos con los de Valeria. Lo inminente lo aterraba. En su interior resonaba la pregunta, ¿sería capaz de enfrentar esa nueva realidad familiar? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente tranquilo, pero también cargado de tensión para don Armando. Tras la conversación con Valeria, su mente estaba en ebullición. Había tomado conciencia de la importancia de dejar atrás el control y abrirse a un vínculo más honesto, pero la próxima conversación con su esposa era un reto que lo frenaba. Su esposa, Rosa, había sido siempre su compañera en la crianza, su apoyo incondicional. Sin embargo, también era la guardiana de una tradición familiar que él había respetado con fervor. Al pensar en su reacción, don Armando sentía una mezcla de respeto y temor. Había vivido su vida buscando su aprobación. Pero aquella mañana entendía que tenía que abordar la veracidad de su nueva transformación como padre. Con cada paso hacia la cocina, su determinación crecía. La conversación aún no había comenzado y ya podía sentir las palpitaciones aceleradas en su pecho. Era un momento crucial y debía prepararse para defender su evolución personal, pero también para proteger los sentimientos de Valeria. ¿Sería capaz de transmitir todo lo que había aprendido en esta nueva etapa de su vida? Rosa lo recibió con su habitual calidez. Mientras preparaba el desayuno, don Armando se sentó a la mesa, observando cómo los movimientos de su esposa reflejaban la rutina inmutable que había sido su vida juntos. Pero ya no había espacio para las viejas costumbres, se sentía como si la mesa que solía ser un símbolo de seguridad familiar ahora fuera un campo de pruebas. Rosa, comenzó su voz temblorosa contradiciendo su intención de firmeza, necesitamos hablar sobre Valeria. La mirada de su esposa se tornó curiosa, y eso lo alentó. Ayer tuvimos una conversación y ella me ha sorprendido con algo importante. Su mujer lo miraba fijamente, su expresión cambió sutilmente a una mezcla de interés y preocupación. ¿Qué sucedió? ¿Está bien? Lo está, respondió don Armando sintiéndose aliviado por su respuesta. Pero no podía permitir que la conversación girara en torno a la preocupación. Era el momento de ser directo. Se casó en secreto hace 24 horas. Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio con una tensión palpable. Rosa se quedó inmóvil, su expresión se tornó en una mezcla de asombro y confusión. La reacción que había previsto en su esposa no se había manifestado. ¿Cómo que se casó sin decírnoslo? La voz de Rosa apenas era un susurro. Eso no es normal, Armando. ¿Por qué no nos lo quiso contar? La defensiva surgió de inmediato, pero don Armando sabía que no podía retroceder. Quizás porque no sentía que estuviera lista para nuestra reacción. Yo he estado pensando en lo que esto significa. Sus manos se entrelazaron nerviosamente. En realidad, me he dado cuenta de que Valeria estaba buscando su propia identidad, y yo, en mi afán por protegerla, la empujé a ocultarse. La confusión en el rostro de Rosa fue reemplazada por el desdén. Nunca pensamos que esto podría ser bueno para ella. Esto no está bien, Armando, el compromiso es algo serio. No puedes tomarlo a la ligera, y mucho menos permitir que ella lo haga. Ese momento de tensión lo puso en una encrucijada. Parte de él quería ceder a la presión de la opinión de Rosa, mantenerse en la zona de confort que siempre fue su hogar. Pero una chispa de valentía emergió en su interior. No se trata de ceder o no, se trata de apoyar y entender. No debemos cerrar la puerta a su autonomía. Debemos permitirle ser quien desea ser. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más firme, más capaz de enfrentar las sombras del miedo. Rosa lo miraba ahora con una evaluación crítica. Las dudas de él se transformaron en determinación. Armando, respondió, su tono ya más conciliador, esto no cambiará de la noche a la mañana. Necesitamos discutir cómo nos apoyaremos mutuamente en esta etapa. Pero yo siento que aún estoy perdida en esta nueva realidad. Don Armando se dio cuenta de que el proceso no sería fácil. Sin embargo, la conversación había abierto un camino donde antes solo había un callejón sin salida. Las antiguas expectativas se estaban remodelando, y había espacio para el crecimiento, pero también para los desacuerdos. Estamos juntos en esto. Tal vez, solo tal vez, el cambio pueda ser la clave para reforzar nuestro vínculo en esta familia. Ambos se miraron en un momento de reflexión compartida.
La resolución no era inmediata, pero había una promesa de abrirse al diálogo. Sin embargo, la inquietud seguía presente. ¿Qué desafíos traerían consigo las decisiones de Valeria? En lo más profundo de su ser, una nueva pregunta emergía: ¿estarían realmente listos para todo lo que vendría, o el camino de la aceptación pone en jaque todo lo que han construido, mientras don Armando se preparaba para enfrentar el futuro? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una neblina. Había algo más que se estaba gestando al horizonte, una confrontación que no podrían evitar por mucho tiempo, la llegada del futuro, cargado de revelaciones inesperadas, que podría transformar la vida familiar de maneras que aún no podían imaginar. La conversación con Rosa había dejado a don Armando con una mezcla de alivio y ansiedad. A pesar de la tensión, había sentido un pequeño triunfo al hacer valer su perspectiva, un primer paso en un camino que prometía no ser lineal. Pero el desafío de ese día aún no había terminado, tenía que enfrentar las consecuencias de sus palabras y la realidad que se cernía sobre él. Durante el resto de la mañana, las actividades cotidianas se volvieron un trasfondo para sus pensamientos. Cada tazón que llenaba, cada vaso que colocaba en la mesa, parecía un símbolo de su rutina, una rutina que estaba a punto de volverse obsoleta. Don Armando sabía que la transformación no se trataba únicamente de Valeria. También era sobre él, sobre cómo redefinir su papel dentro de la familia. Con el desayuno listo, él y Rosa se sentaron a la mesa con su hijo menor, Felipe. Este parecía ajeno a la carga emocional que había envuelto a sus padres. Don Armando observó a Felipe mientras comía, notando la despreocupación en sus ojos. Fue una oportunidad que aprovechó para plantear otro aspecto sobre el que había reflexionado: la importancia del diálogo y la sinceridad. Felipe comenzó intentando sonar tan casual como fuera posible. ¿Qué piensas sobre las decisiones importantes en la vida? ¿Crees que se deberían hablar en familia? El niño lo miró con curiosidad. No lo sé. ¿Por qué lo preguntas, papá? Su respuesta lo hizo pensar. Esta juventud despreocupada era la voz de un futuro que necesitaba ser guiado sin ser coartado por tradiciones que podían resultar obsoletas. Porque a veces las decisiones son más fáciles si hablamos sobre ellas juntos, respondió don Armando, sintiendo que cada palabra le ayudaba a cimentar su nueva postura. Rosa lo observaba en silencio, evaluando sus palabras. Luego del desayuno, mientras Rosa se ocupaba de los quehaceres del hogar, don Armando salió a caminar. El aire fresco ayudaba a aclarar su mente y sobre todo, a calmar la tormenta que había crecido en su interior. Era hora de apropiarse de su propia narrativa. Tal vez era momento de buscar ayuda externa, una guía que pudiera iluminar sus pasos en este camino incierto. Se sentó en un banco del parque y comenzó a pensar en la posibilidad de hablar con alguien que pudiera brindarle apoyo en esta transición. Podía recordar esos momentos en los que había sentido que las decisiones de su hija eran un reflejo de sus propios fracasos como padre. Pero esa visión estaba cambiando. Quería que Valeria supiera que él estaba allí, no como un juez, sino como una fuente de apoyo. Al regresar a casa, don Armando decidió que hablaría con un amigo de confianza que había pasado por situaciones similares. Un encuentro que había postergado durante años por temor a parecer vulnerable. Reconocer su propia fragilidad no significaba perder su autoridad como padre, al contrario, podría fortalecer su posición en la familia. Al entrar a su hogar, sintió una extraña mezcla de calma y determinación. Era adecuado que él también comenzara a establecer sus límites y sus deseos. Había aprendido a través de Valeria que cuestionar las reglas rígidas era parte del proceso de crecer, tanto para ella como para él. Poco después, cuando se sentó con Rosa para conversar sobre la decisión de buscar ayuda externa, la preocupación volvió a reflejarse en el rostro de ella. No entiendo por qué necesitamos a alguien más para resolver nuestras cosas. Porque creo que es esencial aprender a escuchar a los demás, a entender sus perspectivas. Esto nos beneficiará a todos. Quiero que esto no solo sea una solución temporal, sino un cambio permanente, le respondió, sintiendo que el diálogo estaba comenzando a tomar forma. La conversación se tornó más profunda, llena de resistencia y finalmente pequeñas rendijas de acuerdo. Había un largo camino por delante, pero la determinación de don Armando crecía cada día. De repente una nueva revelación lo atravesó. Había una parte de su vida que había mantenido reprimida durante mucho tiempo, una pasión por escribir que siempre había sentido temerosa de compartir. Quizás escribir sobre su experiencia, sus inseguridades y sus aprendizajes sería una forma de sanar no solo a sí mismo, sino de ayudar a Valeria y a los demás.
mientras se refugiaba en su nuevo propósito, una inquietud comenzó a crecer en su mente. ¿Qué pasaría si Valeria decidía volver a casa para hablar sobre su decisión, solo para enfrentarlo a él, a su evolución y a sus expectativas renovadas? En ese instante supo que la próxima conversación podría ser aún más desafiante. Tendría que estar listo. Pero por primera vez en su vida, no solo estaba preocupado por lo que su hija podía pensar de él, sino emocionado por la posibilidad de que finalmente, las cosas pudieran cambiar. ¿Podría realmente ser capaz de enfrentar esa conversación sin ceder al miedo? La respuesta se acercaba cada vez más, dibujando en su mente un retrato nuevo de su vida familiar, uno donde cada voz contara, incluso la suya. Don Armando se sentó en su viejo escritorio, el aire cargado de un silencio anticipatorio. Había pasado más de una semana desde que Valeria había revelado que se había casado en secreto, y esa noticia, una bomba de tiempo, había reverberado en cada rincón de su hogar. Durante esos días don Armando había estado inmerso en profundas reflexiones, cuestionándose no solo las decisiones de su hija, sino también las suyas propias. La revelación había sido un catalizador de transformación personal, el peso de sus expectativas y temores había comenzado a desvanecerse poco a poco, y aunque la inquietud seguía presente, había tomado decisiones concretas. Conversaciones con su esposa Rosa se habían vuelto más sinceras. Juntos estaban aprendiendo a abrirse a nuevas formas de entender la familia, el amor y la autonomía de Valeria. Cada diálogo era un pequeño triunfo, una muestra de crecimiento en su relación. Hoy es el día, se decía a sí mismo don Armando mientras tocaba el papel de carta frente a él. Había decidido escribirle a Valeria, no como un padre autoritario, sino como un aliado dispuesto a comprender. Con cada palabra se dispuso a mostrarle su apoyo, su disposición a entrar en este nuevo capítulo de su vida, y a dejar atrás el temor de perderla. Querida Valeria, comenzó sintiendo como cada palabra traía consigo un renovado sentido de conexión. Han pasado días desde que supe de tu matrimonio, y he tratado de entender lo que significa para ti. Quiero que sepas que estoy aquí no para juzgar, sino para escucharte y apoyarte en esta decisión que has tomado. Al finalizar la carta, una sensación de alivio lo invadió. Había sido un paso hacia la reconciliación, una apertura a una nueva relación con su hija que nunca había experimentado. En ese proceso de escritura entendió que formar parte de la vida de Valeria no significaba tener el control, sino estar presente en los momentos más significativos. La autonomía de su hija sería, en definitiva, un reflejo de su propio crecimiento. Esa misma tarde, mientras Valeria entraba en la casa, una chispa de nerviosismo recorrió su cuerpo. Reconoció la autenticidad reflejada en sus ojos que, a pesar de cambiar, seguía siendo su hija, su niña. Con un gesto invitador, le entregó la carta. Valeria, tomé tiempo para reflexionar sobre lo que me contaste. Quiero que le des lectura a esto. Ella lo tomó entre sus manos con cuidado, y apenas empezó a leer, un silencio creciente llenó la estancia. Al llegar a la parte en que don Armando expresaba su deseo de ser parte de su vida sin prejuicios, vio cómo el brillo en sus ojos aumentaba. La valentía de su padre le hizo sentir un amor inesperado, un abrazo emocional que la envolvió. Gracias, papá, dijo Valeria con una voz suave que desbordaba gratitud. No sabía cómo ibas a reaccionar, y ahora entiendo que ambos estamos tratando de encontrar un camino que funcione. Aquel diálogo no era solo una reconciliación entre padre e hija, sino una demostración de su crecimiento individual. Don Armando sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. No había espacios para los rencores ni las exigencias, lo que había prevalecido era un compromiso mutuo por entenderse mejor. Quiero conocer a Ricardo, dijo el padre sintiendo la firmeza de su decisión, improvisando un acto de valentía que nunca antes había concebido. Era un avance, un acercamiento, un paso concreto hacia la aceptación. Para verdaderamente apoyarte, quiero entender a la persona que has elegido. Esta es tu vida, y quiero ser parte de ella. La expresión de Valeria se iluminó, su sonrisa reflejaba un alivio palpable. En ese instante comprendieron que su nueva dinámica sería un tablero en el que ambos podrían moverse, cuestionar y apoyarse. Nuestras elecciones nunca deberían ser fuentes de miedo, padre, replicó Valeria. Estoy feliz y deseo que tú también lo seas. Tu aprobación es importante, pero lo que más deseo es contar con tu amor incondicional. Mi éxito no se basa en cumplir expectativas. Con un respiradero emocional abierto entre ellos,
la familia podía comenzar a reconfigurar sus relaciones. En ese momento el corazón de don Armando palpitó con una fuerza reconocible, una sensación de libertad que siempre había estado escondida. Se dio cuenta de que su papel no era el de un dictador, sino el de un partícipe de la vida de Valeria, un padre consciente en un mundo que cambia. La confianza recuperada entre ellos no solo abría espacios para diálogos futuros, sino que cimentaba nuevas bases en su relación. Don Armando por primera vez se sintió liberado del miedo arraigado que había gobernado gran parte de su vida. Comprendió que si bien los desafíos siempre estarían presentes, la evolución de sus roles era un viaje compartido, una aventura creativa que daría lugar a una relación renovada. Horas más tarde, mientras se sentaba en la mesa familiar, compartiendo risas y explicaciones sobre los planes de Valeria y Ricardo, don Armando pudo finalmente sonreír con tranquilidad. No solo había comprendido la importancia de la autonomía de su hija, sino que también había encontrado su propia voz como padre. Un logro tangible que celebraba su evolución personal. Ahora, en lugar de una barrera, había puentes de entendimiento construidos en sus relaciones. Con cada paso que daban, se fortalecía el lazo familiar, más firme que nunca. Don Armando estaba preparado para abrazar lo desconocido, siendo consciente de que el amor era el verdadero pegamento que unía cada fragmento de sus nuevas realidades familiares. El futuro, en lugar de ser una fuente de ansiedad, se presentaba como un campo vasto de posibilidades. Con el paso firme y una visión renovada, don Armando sentía que su vida tomaba un rumbo lleno de esperanza. Había conquistado sus propios miedos y había abierto un espacio donde el amor y la comprensión florecieran a su alrededor. Era un éxito genuino, una realización poderosa y por fin entendía que ser un buen padre requería dejar de lado su control y abrazar la libertad que Valeria y él necesitaban para crecer. Mientras la noche caía, el calor del hogar cerraba el día con la promesa de un futuro brillante. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad y suscribirse inmediatamente para no perderse las historias emotivas y transformadoras que se despliegan. Dejen un me gusta ahora para llenar de vida nuestro contenido. Comenten su reacción sobre este desenlace, queremos escuchar cómo se sienten. ¿Y por qué no comparten instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que podrían aprender de esta conclusión? Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de actuar. Gracias por estar aquí.